Gesed, Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Shalom y bendiciones a todos los que en este día se conectan a través de nuestro canal de YouTube de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Les bendecimos grandemente en este Shabbat. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo estudio que va a ser el del diezmo. El diezmo durante mucho tiempo se ha venido malinterpretando, se ha venido malversando a través de los años, porque cuando nosotros escuchamos el término diezmo, pensamos en el número 10 como en un porcentaje, como en aquello que nosotros apartamos de nuestras finanzas para poder dar. Pero vamos a ver de que en este tiempo, y aún desde el principio, el objetivo y el principio del diezmo, siempre ha sido mucho más allá y más profundo. ¿Por qué? Porque es una condición del alma. El día de hoy nos vamos a estar haciendo un par de preguntas. Y parte de esas preguntas nos las vamos a ir encontrando conforme vamos avanzando en el estudio. Primeramente, ¿el diezmo está en la escritura? ¿Cierto que sí? Ok. ¿Dónde encontramos la palabra diezmo? Por primera vez. Aunque tal vez atrás ya estaba implícitamente, pero escrito está también, pero más atrás, en el capítulo 14 de Génesis, con Abraham. Vamos a ir al capítulo 14 de Bereshit, por favor. Y vamos a ver escrituralmente cómo un hombre que había sido bendito por el Adón, bendito por el Padre, dio también un diezmo a un hombre, a un rey y a un sacerdote y un rey, llamado Melquisedec, después de una victoria que había tenido. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Dice la escritura: después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, que era la llanura del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Elión, en otras versiones dice del Elohim Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Elión, poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Y Abraham le entregó el diezmo de lo que había obtenido. Vamos a estar mirando unos puntos muy interesantes acá, porque lo que le pedimos mucho al Padre en este día es que la forma errada como nos han venido enseñando las cosas se rompa y haya un cambio primero en nuestra mente, en nuestro espíritu, en el espíritu de nuestro entendimiento, dice la Escritura, para que podamos entender cuál es la voluntad de Yahweh. Entonces, entendemos la palabra diezmo. Entendemos de que el primer hombre registrado en la Escritura en diezmar fue Abraham, en los versículos que leíamos. Pero yo me puse a la tarea de investigar un poco más de a dónde surgía el diezmo, cómo fue que salió. Resulta que el diezmo era una costumbre de los pueblos antiguos. Era una costumbre de los pueblos antiguos de la región que básicamente era un porcentaje en cuanto a las ganancias que tenían que le brindaban al rey o a una persona de una alta estima, se puede decir. Entonces, vamos a ver un punto, y es de que no siempre era exactamente el 10%. En ese tiempo, ellos, digamos, podían dar el 9%, o podían dar el 50%, la mitad, pero aún así seguía siendo un diezmo. ¿Por qué? Ahí ya con eso vamos rompiendo un poco que es un porcentaje. Vamos a sacarnos la mentalidad de ahí. Básicamente,
el diezmo en la antigüedad era brindado únicamente a personas de alta estima, a reyes, sacerdotes. Lamentablemente las culturas también lo tomaban para brindar como ofrenda a sus dioses, pero no representaba un 10% nada más, sino representaba el nivel del agradecimiento o lo que el alma quisiese dar para poder dar por gratitud y por fidelidad, lealtad, que es un punto también que vamos a tocar. Entonces, es aquí cuando nos vamos a hacer la primera pregunta. ¿El diezmo es una cantidad o es una condición? Vamos a irla pensando. En la antigüedad no se manejaba de esa manera, sino que se manejaba acorde a la disposición del alma para poder bendecir a otra persona. Vamos a ver, y no vamos a entrar en detalles en cuanto al contexto de la vida de Melquisedec, de Abraham, porque estamos estudiando el diezmo, pero sí vamos a tocar un poquito de lo que estaba pasando en estos versos para poder comprender por qué todo terminó en un diezmo de parte de Abraham. Vemos de que encontramos a un rey sacerdote, cuyo nombre era Melquisedec. Él era rey de Shalem, que si lo vemos es una vertiente de la palabra Shalom. Significa él era el rey de paz. Vemos de que en el contexto, Abraham venía ¿de qué? Venía de una guerra. Estaba libertando ¿qué? Estaba libertando a su sobrino Lot. ¿Por qué? De los reyes habían sido 4 reyes que se habían levantado, y eso aprendíamos en un punto hace un par de años de que fue casi que la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se unieron muchos pueblos y básicamente Abraham con sus más de 300 hombres fueron a libertar a su sobrino, y también pues vemos de que no solamente fue a su sobrino, sino aún también fue en contra de la simiente que se estaba levantando de maldad en ese momento. Entonces, ese es el contexto. Ya ahí Abraham había vencido, había venido y estaba como tal, había ganado la guerra. O sea que él vino con riquezas, él vino también con posesiones, y es por eso que también ahí vemos que el rey de Sodoma salió a su encuentro, como para decir y hablar por él, porque de alguna u otra forma también se estaba levantando en contra del rey de Sodoma. Entonces básicamente lo que hizo Abraham ahí también fue como una ayuda, pues no era la intención, pero fue una ayuda también para ellos. Pero vamos a ver de que entonces, bueno, salió victorioso. Sin embargo, salió a su encuentro en ese retorno Melquisedec, rey de paz, sacerdote del Elión, o del Elohim Supremo, el juez supremo, el Elohim Altísimo. Y vemos de que Melquisedec a futuro iba a representar algo muy especial, iba a representar un sacerdocio restaurado. Y quiero que lo mantengamos en mente, porque pues no nos podemos quedar en ese punto, pero es para que entendamos por qué Melquisedec salió también con pan y vino, y cómo la bendición de Melquisedec afectó la generación de Abraham hasta nuestros días. E hizo también Abraham algo que fue un voto por medio del diezmo. ¿Qué fue lo que hizo Melquisedec? Volviendo a la palabra, dice en el versículo 18: entonces Melquisedec, rey de Shalom, de paz, de Salem, que era sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, por el Elión poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Elión quien entregó a tus adversarios en tu mano, y le entregó el diezmo de todo. Vemos de que lo que le entregó Melquisedec a Abraham fue pan y vino. El pan, vemos de que más adelante en la misma escritura, el maestro dice que él es el pan de vida. Cuando nosotros hablamos de la palabra pan, muchas veces nosotros la malinterpretamos como solamente la provisión y el alimento físico, pero realmente era un alimento espiritual.
Ahora, cuando Melquisedec también sacó el pan, no solamente lo alimentó a él, sino a los que venían también aún con él. Sació una necesidad. Cuando nosotros vemos la palabra pan, representa una relación, el Espíritu Santo diariamente en la vida de una persona. Y cuando nosotros vemos al vino, el vino no solamente representa el regocijo, el gozo, la alegría, sino que en este punto también representa redención, representa un sacrificio. Y esto lo vemos a forma profética, porque Melquisedec, recordando que él era sacerdote, más adelante iba a también traer a la prosperidad de Abraham, o sea, al pueblo de Israel, o sea, a nosotros, un sacerdote renovado, que iba a ser un sacerdote por medio del orden de Melquisedec. ¿Qué representa eso? Un sacerdocio en donde ya nosotros no tendríamos un templo físico, sino que nosotros seríamos los templos. Aquí hay algo muy bonito, y es de que Melquisedec salió al encuentro de Abraham y le bendijo: bendito sea Abraham por el Elión, poseedor de los cielos y de la tierra. Y también le dijo: bendito sea el Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Había una guerra en ese momento, no solamente era una guerra física, sino era una misma guerra que venía desde el capítulo 3 de Génesis, de Bereshit, que era una guerra entre simientes. ¿Por qué? Habría una contienda entre la simiente de la mujer, que recordamos que representa Miriam, o sea, la mamá del maestro. ¿Por qué? Por el maestro. Y también la simiente de la serpiente, que iba a ser, en este caso, una simiente maldita, o una simiente que iba a intentar acabar con la bendición que vendría a través de nuestro Padre, nuestro Maestro. Entonces, como había esta guerra, lo que Abraham hizo acá no solamente fue para el objetivo de libertar a su familia, porque él es un buen tío, no, sino que lo hizo para también a futuro marcar un punto en su posteridad y ser bendito por Elohim, por el sacerdocio dado por Elohim para sus generaciones. ¿Qué significa? De que nosotros en este tiempo, precisamente por este punto que también se estaba viviendo en este momento, tenemos la oportunidad de ya nosotros no tener que ir a Jerusalén para presentar un sacrificio físico, sino que ahora nuestras vidas vendrían a ser el sacrificio, también diario, por medio del sacrificio del Maestro. Ahora, cuando entendemos entonces la profundidad que nos están hablando aquí, y eso que pues digamos lo estamos trabajando un poco más rápido para no quedarnos en este punto, pero es con el objetivo de entender por qué el diezmo. Después de esa bendición es cuando ya Abraham dice y le entregó el 10% de todo lo que tenía. De todo lo que tenía no solamente era de lo que había ganado en el botín, sino era también de sus posesiones, el 10%. En este caso el diezmo, o como la 10ª parte en otras versiones dice, que de lo que Abraham tenía. Vemos de que Abraham venía de esas culturas en las que se venía tratando también el diezmo como para dar a una persona superior a reyes y a sacerdotes. Pero vemos de que él lo hizo por un propósito, y es de que en la tierra, en ese momento, Melquisedec, en el territorio, era el único digno de poder recibir un diezmo. Cuando hablamos de diezmo, hablamos de un voto. ¿Por qué el único digno? Porque recordemos que él era el rey de paz. También él era sacerdote. Y recordemos de que la promesa que se le hizo a Abraham, que más adelante sería reafirmada, también es que iban a ser benditas las generaciones. Más adelante, en el libro de Éxodo, vemos de que el pueblo de Israel, generación y descendencia de Abraham, iban a ser una generación de reyes y sacerdotes. Lo vamos a tratar ahorita también. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que Melquisedec estaba entregando también, estaba bendiciendo la posteridad, o sea, el pueblo de Israel
de Abraham, por medio de Abraham, para que de esa misma, y Abraham al estar dando el diezmo, en este caso, él lo está haciendo por un voto de algo que sus generaciones en el futuro iban a alcanzar, no en ese presente. Ahora, vemos también de que el diezmo en este sentido representa un voto por una generación de sacerdotes y también una generación santa, una generación no de reyes, porque era bueno, nosotros no somos reyes de ninguna provincia, sino se trata de administradores de la mies del rey. Se trata de una generación, en este sentido de lo que estamos hablando, una generación para el rey, una generación de sacerdotes puro, algo santo. Hay algo interesante, y es otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Abraham diezmó si no había templo? ¿Cierto? Porque supuestamente el diezmo venía a ser también para que los sacerdotes también lo ofrecieran al Padre en el templo. O para que también se utilizara para las labores del templo, del Mishkan, que vemos en Éxodo. Pero en ese momento no había ningún templo. ¿Por qué? Porque el templo en ese momento era el mismo Abraham. El templo en ese momento y el sacerdote era Melquisedec. Por medio de Melquisedec, sombra profética del Maestro, y el templo siendo Abraham, nosotros podríamos entregar un sacrificio de alabanza, un diezmo al Creador. No se nos olvide ese punto. Para Elohim, su pueblo. Bueno. Ahora entonces vamos a continuar. Y para eso vamos a ir a Éxodo 19, para no dejar ese punto pendiente. Éxodo 19. Es necesario hablar de este contexto, aunque ya ahorita vamos a entender más profundidad del diezmo, pero ya entendemos de que la razón por la cual Abraham dio un diezmo fue para que su generación fuese una generación de un sacerdocio santo. ¿Qué fue lo que vino después, digamos, de la salida de Egipto? Vino un sacerdocio levítico, ¿verdad? En donde el sacerdocio levítico tenían un templo, en este caso le llevaban las ofrendas o llevaban el diezmo, como era la 10ª porción, como lo podemos ver, de las ganancias o de las posesiones a los sacerdotes, a los levitas, y ellos pues ya lo ofrecían al Padre. Porque en ese momento no era solamente dinero, plata y oro, sino que también eran sus vacadas, eran también como tal las cabras, los ganados y todo eso. Sin embargo, cuando vemos el punto del diezmo, ¿qué es lo que aprendemos por parte de Abraham? De que el diezmo, aún también con lo que vamos a estudiar respecto al significado de la palabra en sí, el diezmo se hace por un sacerdocio puro, un sacerdocio limpio, algo diferente, algo que sea transformado. Vemos en el versículo número 5 de Éxodo 19. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes serán objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Recordemos, el Elohim, creador de los cielos y de la tierra, parte de la bendición de Melquisedec. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Esta era la promesa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó más adelante en el capítulo 20 de Shemot? Se dieron los mandamientos, pero ¿qué fue lo que dijo el pueblo? Ve tú y habla por nosotros. Porque tuvieron temor de la voz de Dios. Pero ¿qué fue lo que también Moshe les respondió? No teman, pues para probarles ha venido Elohim, el juez, a fin de que el temor de él, la reverencia a su presencia, esté ante ustedes, de modo de que ustedes no pequen. Es por eso que en ese punto también se estableció un sacerdocio levítico.
El principio del Padre es que siempre hubiese un sacerdocio por medio del orden de Melquisedec, o sea, de que nosotros fuésemos los templos. Pero el pueblo no lo quiso escuchar. Y es por eso que los diezmos comenzaron a ser enviados precisamente al templo. Se distorsionó un poco, más que distorsionar, sí, de alguna otra forma se distorsionó el plan primero que venía del Padre, y tenía que haber una restauración por medio de Yeshua. Dejando este punto, vamos a continuar. Entendíamos hace un momento también, para que también nuestros oyentes lo escuchen, de que el diezmo, muchas personas dicen que de alguna u otra forma fue algo de ese tiempo, y por eso no diezman, digamos, como en las comunidades, o como no son fieles en la parte de sus ingresos, porque sí, el diezmo tiene que ver con el dinero. Pero vamos a ver de que va más en la condición del alma. Encontramos de que el diezmo proviene de una palabra que es maaser, en el hebreo, que significa décimo, diez o diezmo. Y esta a su vez proviene de una palabra que es eser, que significa azar, y después eser, que significa Dios como acumulación del máximo de dígitos. ¿Por qué? Cuando nosotros entendemos o nos ponemos a ver el número 10 encierra todos los números. Al encerrar todos los números representa algo que se repite constantemente, cíclico, y sigue en avance. Entonces vemos de que el diezmo fue algo determinado para todos los siglos, para todos los tiempos. Es por eso que no se nos debe hacer raro que Abraham en ese tiempo lo esté hablando, ya después David también lo esté hablando, y ya aún después también, inclusive el mismo Pablo, Pablo se puede decir en la carta de Hebreos, lo vuelva a repetir, o en Corintios, que también lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque es algo continuo, es algo que el Padre pide, contiene todos los tiempos. Entendíamos también de que íbamos aquí a entrar un poco más en este contexto del diezmo, después de ver un poco lo que Abraham hizo. Y encontramos que es la palabra azar y ashar, que significa acumular, enriquecerse y hacer. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros diezmamos, ¿nosotros estamos acumulando? Sí. Ok. Bueno, cuando nosotros diezmamos, primeramente nosotros pensamos, bueno, pero yo no estoy ahorrando el diezmo. Yo estoy dando el diezmo. Devolviendo. Estoy devolviendo el diezmo cuando entendemos que pues proviene del Padre. Es que no le está acumulando para uno, sino para la posterior generación. Amén. Correcto. Nos surge una pregunta. ¿Por qué nosotros dando estamos acumulando? Y quiero que nos hagamos ese interrogante. Porque aún más, ¿cómo nosotros dando nos vamos a enriquecer? Si nosotros nos centramos en el tema del dinero, va a ser imposible que nos enriquezcamos. ¿Por qué? Porque pues uno piensa, bueno, de 10,000 pesos, 10%, porque pues hablamos en un porcentaje actual, ¿cuánto es? 1,000 pesos. De 10 millones, 1 millón. Ya es diferente, ¿verdad? Pero vemos de que si nosotros pensamos, bueno, y ahí es en donde también comienza una guerra, en donde nosotros nos ponemos a pensar, yo necesito esto. ¿Cómo Dios me va a enriquecer a mí por el yo estar dando algo que yo trabajé, que yo sufrí, que yo esto y lo otro? De alguna u otra forma, vamos a entender de que también en una de las letras del diezmo encontramos que tenemos una decisión, 2 caminos para elegir. Una perspectiva que es de bendición y una perspectiva que simplemente es de cumplimiento y maldición. Vamos a ver, sin embargo no nos vamos a quedar ahí, porque el diezmo, tenemos el punto de acumularlo, vamos a mantener en la mente, pero también tenemos el punto de enriquecernos, pero pasamos a la raíz principal, que es Osher, que significa riqueza.
y prosperidad. Ahora sí que, güey, macha. Pero vemos que realmente es el propósito de alguna u otra forma del diezmo también, porque el Padre no es deudor de nadie. Y cuando nosotros damos, nosotros no es que nos acerquemos y le entreguemos el diezmo a un ángel y el ángel se lo entrega al Padre. No pasa. Sino que realmente el diezmo, y lo vamos a encontrar en la Escritura también, es una forma en la que nosotros, por gratitud, bendecimos la obra de nuestro Rey. Y por medio de el bendecir a quienes nosotros vemos, por gratitud a Él, somos bendecidos. Por eso es que es como un boomerang. Lo que nosotros así mismo mandamos, nuestro pastor siempre nos ha enseñado que así mismo vamos a recoger. Sea bendición o maldición. Ahora, hay algo muy bonito también, y es de que el diezmo y la ofrenda de alguna u otra forma no son lo mismo. Pero vamos a ver de que en el principio, cuando Adán y Eva también salieron del huerto, ellos comenzaron a ofrendar. De alguna u otra forma, el Padre también les había instado y les había enseñado la manera cómo ofrendar. Y hay un punto muy bonito que se compara mucho entre la ofrenda y el diezmo, y es de que se da lo mejor. Pero, lamentablemente también a través de las generaciones lo cambiaron como algo de idolatría, hablando del punto del diezmo. ¿Por qué algo de idolatría? Porque se comenzó a dar un porcentaje para honrar a los dioses, alejándose del Creador. Y es por eso de que actualmente nosotros también podemos ver y entender de que ese porcentaje se da a hombres. Se da a hombres, pero en este caso, sea hombres que no son temerosos de Dios. ¿A quién se le da el diezmo? Lo hablamos hace un momento. Se le da a reyes, sacerdotes, se les da a personas de alta estima. No solamente que yo estime, no se trata de eso, sino se trata de hombres de alta estima para el Creador. ¿Por qué? Porque son los que velan por mi alma. Pero ellos también, aún de eso, rinden cuentas ante el Padre. Lamentablemente, la avaricia y la maldad en la actualidad en el ser humano hace que también este sea un punto muy delicado. ¿Por qué? Conocemos los pastores de la prosperidad, de que por medio del diezmo tú serás sano. Y de alguna u otra manera, el alma sí es sana, cuando se hace con la intención correcta. Pero no es que por el que yo esté dando dinero, yo vaya a ser sano físicamente, porque Dios no está obligado a hacer eso. De alguna u otra forma, el diezmo nosotros lo hacemos por gratitud y lealtad al Padre. Pero no se hace con todo mundo. Y es ahí cuando se caen también las doctrinas en donde llegan y dicen, bueno, tú puedes sembrar y te va a ir súper bien en el resto del año, del mes. Tampoco. ¿Por qué? Porque tampoco se trata del dinero que el Padre nos provea solamente en ese momento. Porque no solamente es cuando nosotros tenemos una condición en la que estamos bien, sino que el diezmo es una condición en la que damos en todo tiempo. Y es por eso, y ese es el punto en donde Coy choca. Pero es por eso que actualmente también esta palabra se malinterpretó tanto. Y esto también en lugar de acercado al Padre, por causa del mal testimonio de muchos, que son en este caso ladrones de la fe, ya cogen y también manipulan el alma y hace que el alma se aleje de Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo nunca se trató solamente del dinero, sino se trató, como recordamos, de una condición. Entonces es también para que lo mantengamos ahí. Sin embargo, nos acordamos, la palabra diezmo representa acumular, representa riqueza y prosperidad. Pero el diezmo se refiere más a la voluntad de nuestra alma para poder dar y obedecer. Vamos a ver de qué también está relacionada con una palabra que es asher. Esta palabra asher no la habíamos visto acá.
sino que significa felicidad, ser recto, estar estable, ser honesto y prosperar, ser un hombre estable. Y realmente ese lo vamos a mantener como el propósito de todo el diezmo. Pero para poder llegar ahí vamos a ver de que hay un proceso, porque ¿cuántos de nosotros anhelamos ser felices? Todos, ¿verdad? Anhelamos vivir una vida en prosperidad, anhelamos vivir una vida en bendición. Pero vamos a ver de que para poder llegar a ese punto hay un proceso que hay que pasar. Ahora, ¿cómo puede algo físico bendecirme espiritualmente? Algunos pensarían también, no, es que por medio, entonces yo le estoy pagando la felicidad a Dios, porque lamentablemente el alma es así. Pero no se trata de pagarle la felicidad a Dios. Dios no necesita que nosotros le paguemos, pero sí necesita que nosotros demostremos nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Porque si no, ¿para qué nos bendeciría? Entonces encontramos, y vamos ahí es cuando nosotros vemos las letras en el hebreo. Y encontramos que en el hebreo tiene la letra Ayin, tiene la letra Shin y tiene la letra Resh, que está en todas las vertientes. Encontramos que la letra Ayin significa ojo, significa comprender, obedecer, voluntad, una actitud de humildad. Significa también una determinación de elegir un camino de vida o un camino de muerte, de maldición. Y ese es el punto en el que nos encontramos primeros todos al momento de nosotros escuchar o llegar al camino también del Padre. Si mi vida va a ser de bendición o si mi vida va a ser de maldición. Pero vemos algo muy bonito, y es que cuando nosotros elegimos el buen camino, hay una actitud de humildad. ¿Humildad para qué? Encontramos la letra Shin, que significa un cambio, revelación, significa purificación. Entonces, encontramos de que cuando nuestras vidas tenemos la determinación de escuchar y de seguir el camino de vida, el camino de bien, entonces nuestra alma y la humildad para entonces comenzar a caminar en un camino de bendición y que haya un cambio. Somos purificados. Y esa purificación nos lleva también a la Resh. La Resh es el cambio en mi mentalidad y nos lleva también a ser cabeza, pero sobre todo nos lleva a una condición, y es a ser hombre pobre. Nos lleva a una constante necesidad del Creador. Y hay algo muy bonito, y es que genera un cimiento. Un cimiento no por el que nosotros estamos pagando físicamente, sino un cimiento por el cual nosotros vivimos constantemente para dejar como legado a nuestra generación. Eso es lo que significa la palabra, las letras en el hebreo cuando nos encontramos la palabra azar, o que también significa diezmo en español. Y vemos también de que al final todo nos lleva también a ser perseverantes, como el camello a ser perseverantes, y aún también nos lleva a un puente que nos comunica con el Padre, con la presencia del Eterno. Cuando nosotros escuchamos la palabra diezmo, seguramente nosotros no pensamos en esto. Y nosotros ahora que leemos también la profundidad que tiene en el hebreo, decimos, bueno, ¿y eso cómo es posible? ¿Cómo es posible que el yo diezmar me acerque más a mi Creador? ¿Cómo es posible que el diezmo haga que yo deje un legado para mis generaciones? ¿Cómo es posible que el diezmo haya afectado el sacerdocio desde el momento en el que Abraham lo entregó hasta nuestros días? ¿Cómo es posible que el diezmo haga eso, siendo algo físico? Pero vamos a ver realmente que no se refiere solamente al dinero, y sí es parte del dinero, pero se refiere a una condición de mi alma. El diezmo es la condición de mi alma que me lleva a un cambio.
me purifica, cambia mi forma de entender y de pensar, me lleva a una restauración, a un cambio, trae revelación. Y todo está en el punto de algo que hacemos físicamente, y es dar. ¿Entendemos todo eso? Venimos pasando por todo ese camino para llegar a la palabra en español. Ya pasamos un poco más de esto, que es el dar. Encontramos hace un momento una comparación muy bonita que la encontramos en el capítulo 3 de Hechos. Y es de que había un hombre que estaba acostumbrado a recibir. Él no estaba acostumbrado a dar. Posiblemente en su vida nunca había dado, porque no tenía la condición para poder dar. Llegan dos hombres llenos del Espíritu, llenos del Ruach, y cogen y le entregan. Y después de ese momento, ¿qué fue lo que él hizo? Se paró y comenzó a dar. ¿Dinero? No. Comenzó a dar vida. Comenzó a traer lo que las iglesias le conocen como un avivamiento, pero en realidad el avivamiento representa un cambio en la condición del alma. No representa miles, representa un alma que verdaderamente tenga la disposición para ser formada por Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos la condición de dar, entendemos la condición del diezmar, del dar un diezmo. ¿Dar qué? Dar no solamente se refiere a dar dinero físicamente, pero sí es parte de. Sin embargo, antes de entrar en el tema del dinero, vamos a ver también qué representa el dar. El dar significa mi tiempo, significa mi fuerza. Cuando el Padre nos da y nos entrega el privilegio y la oportunidad de poder conocer aún desde una edad joven, entregar nuestra juventud, nuestros años, nuestro esfuerzo, eso es algo de lo cual no muchos están dispuestos. Y eso choca también en contra aún de mi propia alma. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados a recibir. Por eso vemos de que primero tiene que haber una disposición, ¿verdad? Para que mi alma sea llevada a un cambio de la condición de recibir a la condición de dar. Vamos a ir también, y es por eso que somos prósperos. ¿Un alma o una persona que no es próspera tiene algo que dar? No, ¿verdad? Al contrario, un alma que es próspera tiene mucho que dar. Aunque tal vez económicamente no se trata de tener muchos millones, pero tampoco se trata de vivir mal. No se trata de tener una condición económica mal, no estamos hablando del dinero solamente, sino que estamos hablando de una intención para yo servir. Vamos a ir a tercera de Juan, creo de 3 capítulos. En el capítulo 1, en el versículo 2. ¿Qué dice la escritura? Yo creo que ya hasta nos la sabemos de memoria. Capítulo 1, versículo 2. Sí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas shalom, así como prospera tu alma. Amén. Amado, yo anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas shalom, o tengas también salud, dice acá. Volviendo a ese contexto, ¿a quién se lo estaba diciendo? Aquí estaba hablando Juan y se lo estaba hablando a una persona llamada Gallo. No es el gallo de peleas. Era un siervo y un anciano que lleva muchos años y mucho tiempo también sirviendo al Padre. Y llega Juan, le decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas shalom, de la misma forma como tu alma prospera. Y tu alma prospera no solo para ti, sino tu alma prospera para prosperar a otros, para dar a otros. Tremendo. Entonces,
Es ahí cuando entendemos y vamos al punto de la prosperidad del alma, que es el punto también principal y clave del diezmo, que es el que mi alma prospere. Cuando hablamos de las riquezas del Ruach, nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero principalmente nos encontramos sus frutos. Y la riqueza del Ruach se ve primero en mi vida y se ve también en mi hogar. Riquezas como frutos, como lo son el amor, la paz, la paciencia, benignidad, la bondad, el dominio propio. Pero también vemos que es revelación del espíritu, del Ruach. Pero hay algo más bonito y es también la humildad para poder entender. Humildad para poder entender ¿qué? La prosperidad del Padre. Humildad para poder entender también el camino del Padre, que es en lo que el Padre nos forma todos los días y todo el tiempo a nosotros. Pero recordamos también, y hay un punto muy bonito, y es de que algo que está lleno, ¿puede llenarse más? No, Tiene que primero hacia vaciarse, ¿verdad? Nosotros si cogemos un vaso y le echamos agua hasta el tope, ¿se le puede echar más agua? no, se rebosa. Se rebosa. Claro, o sea, si lo vemos en un contexto de la presencia del Padre es hermoso, porque constantemente nos llenamos del Padre, pero de nada nos sirve que nosotros permanezcamos llenos y nosotros no vamos a poder dar de esa llenura que Él nos da. El punto es la condición de mi alma y la intención con la cual yo lo voy a hacer. Entonces, ¿no sería más hermoso el nosotros vaciarnos para poder llenarnos nuevamente, ser llenos nuevamente? Ahora, ¿por qué el diezmo se relaciona también con la condición del alma? Recordamos que es el punto de dar. El diezmo se refiere a la condición del alma para dar y bendecir, acumular riqueza y revelación en mi alma. ¿Por qué revelación en mi alma? Porque cuando mi alma está con la disposición y también constantemente dando, saciando y prosperando el alma de los demás, entonces también el Padre, ¿qué hace? Me prospera más a mí. ¿Por qué? Porque yo necesito ser próspero para que el alma de los demás también sea próspera. Pero para eso recordemos un punto, y es el que tenemos que ser perseverantes, constantes. Y es aquí, bueno, ya vamos a llegar a ese punto, pero esto me lleva también a la resh, a ser cabeza, pero no solamente la cabeza se trata de una posición, no, sino que se trata también de un legado. Cuando yo asimismo aprendo a dar, a tener la disposición en mi alma de entregar conforme a la prosperidad de mi Padre, entonces también veo de que hay un legado para mi vida. Y estoy yo dejando un legado para mis generaciones. ¿Por qué? Hay algo muy bonito y es de que pues el diezmo realmente es un testimonio que también nosotros generamos en nuestro diario de vivir. Cuando el Padre me enseña y también forma mi alma para dar, ¿quiénes son los que nos ven? Nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos nos ven. Y ellos asimismo aprenden de la condición de un hombre próspero, una mujer próspera. Y sus hogares también dicen, bueno, yo quiero que su hogar también sea próspero. Yo quiero que mi hogar sea próspero como el de mis papás. Eso ya casi no se ve hoy en día. Dice, quiero plata física. Pero lamentablemente ya no se buscan los tesoros también del reino. O no se busca también esa condición de servicio. Porque el diezmo está relacionado al servicio también. Es aquí cuando ya llegamos ahora sí, volvemos al punto de Ashar. Ashar, ¿qué significa? ¿Lo recordamos? Significa felicidad, significa ser recto, ser estable,
significa ser honesto y prosperar. Cuando se llega a este punto no se habla solamente de lo económico, sino que mi temperamento esté en control. O sea, como está la riqueza del Espíritu Santo, aprendo a tener dominio propio. Y eso es algo en lo que muchas veces nos cuesta, pero de alguna u otra manera, cuando el Padre nos enseña a dejar la resistencia en este punto de un alma próspera, aprendemos también a estar bajo el control del Padre. Nuestra voluntad. Ahora, este es el punto final este es el punto final del diezmo, y es ser bienaventurado o ser bendito. La prosperidad lleva a mi alma también a ser bendita. Lleva también la condición de mi espíritu a ser diferente, pero todo se basa en la disposición de mi alma para poder dar, para poder diezmar. Ahora, ¿esto dónde lo encontramos? Esta misma palabra ashar la encontramos en Deuteronomio 33:29. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio 33:29? ¿Listo? Quien la tenga, me la lee, por favor. 33, 29. Sí, señora. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvador, pueblo salvo por Yeshua, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Listo. En esta versión dice: bienaventurado tú, oh Israel, o bendito seas tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo que está siendo salvado por Yahweh. Esta es una condición muy especial que vamos a tocar. Tu ayudador mantiene su escudo sobre ti y su espada será tu gloria. Tus enemigos te ayudarán mientras tú pisoteas su cerviz. Miren esto tan especial. En este capítulo, Moisés está bendiciendo a las tribus de Israel. A cada una le está dando una bendición profética de su legado. Y finaliza de esta manera también el sermón, o como la bendición. Bendito seas tú, oh Israel, pueblo que están siendo salvados por su Elohim. ¿Por qué tocamos esta escritura? Porque es que la palabra ashar está relacionada también con la palabra bienaventuranza que encontramos en este versículo, para que también entendamos por qué llegamos ahí, porque suena bonito, pero todo está conectado. Y vemos de que así es como nosotros acumulamos cuando damos. Nosotros acumulamos cuando damos porque al nosotros dar, nuestra alma, al aprender la condición de dar, se hace parte también de un legado, de una promesa por Elohim. ¿Por qué? Porque por medio del Salvador, recordemos el sacerdote, ¿verdad? Melquisedec, rey de Shalom, de paz. Él iba a traer redención, él iba a traer salvación, el maestro. Y esto es hermoso porque cuando nosotros aprendemos a dar, a diezmar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, con aún nuestro dinero también, porque las finanzas son parte de esto, y ya vamos a ir a ese punto para ahorita finalizar. Cuando nosotros aprendemos a dar, cuando el Padre hace nuestra alma próspera. Y también nosotros acumulamos una riqueza mucho más grande, que es salvación. Para nosotros y para aquellos a los cuales nosotros le damos. Salvación, y uno dice, y ahí es cuando llega el punto. Uno dice, venga, entonces yo le estoy dando por medio de mi diezmo la salvación a mis pastores. Porque uno dice, ¿a quién le entregó el diezmo? Hablándolo físicamente. A los pastores, ¿verdad? A los siervos. Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta
por el egoísmo que hay muchas veces y la envidia o las cosas que hay en nuestra alma, es que cuando nosotros bendecimos a nuestros siervos, estamos bendiciendo a todo nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque ellos son los que entregan de su tiempo y a la prosperidad de sus almas por medio de lo que Dios les da, para que nuestra alma sea guardada y para que el alma de muchos entiendan y conozcan. Entonces, vemos de que cuando bendecimos a los siervos, estamos bendiciendo nuestras vidas y estamos bendiciendo nuestras generaciones, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar. Esta palabra shar tiene un punto muy especial, y es de que se escribe tal cual como la palabra diezmo, como la palabra asad, pero se le cambia tan solo una letra, y es la letra Aleph. Se le cambia la ayin y se le pone la Aleph. ¿Por qué? Resulta que la letra Aleph significa buey, fuerza, líder. Y vemos de que también cuando nuestra alma alcanza esta condición de prosperidad, de vida, de dar, de entrega, también entonces es un alma que es fuerte. ¿Por qué? Nosotros muchas veces oramos y pedimos y miramos muchas veces nuestras debilidades y nuestras cosas. Pero vemos de que cuando el alma pasa de la condición, cuando ya tomó la determinación, que es la letra Yin, y pasa por todo ese proceso, entonces vuelve a un principio, pero en este principio ya hay fuerza. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por Elohim. Estamos con nuestra alma con la disposición de entregar. Y vemos también de que hay fuerza porque mi confianza está puesta en el Creador y en la cabeza, en el principal, que es en Yeshua, en mi proveedor. Entonces, ese ya cambia mucho la perspectiva de todo lo que veíamos antes como el diezmo, ¿verdad? Ya vemos de que hay un propósito. Ya vemos de que no es simplemente el dinero. Pero ahora también vamos a hablar del dinero en cierta parte. Vamos a tocar un punto antes de, y son las generaciones. Vamos a ir a Génesis 28. Génesis 28, Bereshit 28. 28 del 20 al 22. ¿Listo? Pero antes del 20 al 22, perdón, vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. ¿Quién lo tiene? Sí, señor. El 12 al 15. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba al cielo, y he aquí ángeles del oriente que subían y descendían por ella. Y he aquí que Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Elohim de Abraham tu padre, el Elohim de Israel. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que puedes, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gracias. Esta bendición ya no la está dando el Padre a través de Melquisedec, sino que ya la está dando el mismo Creador, ¿verdad? ¿Y cómo respondió Jacob? Vamos a leer desde el versículo 20 al 22. ¿Qué dice la Escritura? ¿Ahí del mismo 29? Del mismo 28, sí, señor. 28. Ah, del 28. Dice, Sí. y esta piedra que levanté como columna conmemorativa, El 20. perdón, disculpe, ven. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad, si Elohim en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a casa de mi padre,
Entonces el Señor ciertamente será mi Elohim, y esta piedra que levanté como una columna conmemorativa será un lugar de adoración a Elohim, y yo le daré a Elohim una décima parte de todo lo que me dé. ¿Por qué? Aquí vemos que el diezmo, ¿verdad? Pero vamos a ver un punto. Nuevamente, tiene mucha profundidad el capítulo y esta parte. Pero vamos a ver el punto principal para no salirnos del contexto del diezmo. Y es de que el Padre estaba bendiciendo a Jacob o estaba bendiciendo a Israel. Está bendiciendo a Israel, ¿verdad? ¿Por qué Israel? Porque él no decía Jacob, sino a los descendientes, a las generaciones. Dice la Escritura, tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, te extenderás hacia las naciones. Al oriente, al norte, hacia el Negev, y en ti y en tu simiente, recordemos que también por medio en este caso de esa simiente, Judá, ¿quién viene? El maestro, Yeshua, ¿verdad? Dice, tus simientes serán benditas y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, a través del maestro. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que he dicho. Y hay algo muy bonito. Entonces vemos de que es una bendición para la generación de Jacob, bueno, la generación de Israel, por medio de la cual iba a venir el maestro, por medio de la cual nosotros estamos aquí al ser injertados. Pero hay algo muy especial y es cómo responde Jacob. Hizo un voto, dice la Escritura, solemne, diciendo, si Adonai Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer, recordamos qué significa el pan, ¿verdad? Presencia, espíritu, palabra aún también, para comer, y túnica para vestir. Ya aquí también estamos hablando de una identidad. Estamos hablando también no solamente de una identidad, sino de santidad. Y yo volviera en paz a la casa de mi padre. Cuando vemos este es un punto muy especial y muy importante. El volver en paz a la casa de mi padre no se refería a la casa de su papá Isaac, sino está hablando de forma profética, si nos haces volver en paz a tu casa, o sea, salvación. Si tú haces esto con mi generación, y Adonai llegará a ser para mí Elohim, si haces esto. Entonces, esta piedra que puse como estela, porque él está durmiendo en una piedra, esta piedra que puse como estela, dice acá, será para mí casa de Elohim. Y vemos de que la piedra también hace representación del maestro, en ese contexto específico. Porque recordemos que como piedra no estamos hablando de Jacob como Jacob, sino estamos hablando de Jacob como Israel, una casa, por medio de la cual había una piedra que iba a edificar a sí mismo la casa, iba a ser la piedra angular, vamos a ver más adelante. Pero vemos la parte que es justo al final. Y de todo lo que me des, ciertamente apartaré el diezmo para ti. Y vemos de que de alguna u otra forma también Jacob lo hizo. Porque, ¿qué fue lo que le entregó de alguna u otra manera también a Saúl? Cuando se estaban acercando. Un presente, ¿verdad? Aún hay algunos estudios que dicen que por medio de ese presente que le estaba brindando a Saúl, también hacía parte del diezmo que le estaba entregando al Padre. ¿Por qué? Le estaba haciendo volver en paz. En ese punto estaba haciendo una reparación, un tipo de reparación por lo que él había hecho. Correcto. Sin embargo, de alguna u otra forma también, pues, dentro de la que le estudiaba, estaba entregando también como a su hermano. Y esto también lo estaba haciendo de forma de gratitud al Padre, porque
precisamente justo antes de, fue bendito y fue cambiado su nombre de Jacob a Israel. Entonces digamos que también por eso. Pero hay un punto muy importante y es la razón por la cual lo hizo. El dar el diezmo lo hizo por la cobertura no solamente en su vida, sino por la cobertura a sus generaciones. Entonces volvemos al punto del diezmo. El diezmo el Padre lo estableció, vemos, Abraham lo hizo por un sacerdocio puro y Jacob lo hizo por una simiente pura y también por una simiente por medio de la cual vendría salvación, por medio de la cual nosotros podríamos acercarnos a la casa de nuestro Padre, nuestro Creador. ¿Esto qué nos lleva para nosotros? Porque pues eso fue lo que ellos hicieron. Eso nos lleva a nosotros de que por medio de nuestro servicio nosotros también estamos dando un voto de lealtad a Dios. Y por medio de eso también nuestras generaciones son apartadas, son santas. ¿Por qué? Porque nos ven. Porque eso se transfiere primero a nosotros, a nuestros hijos, a los de nuestra casa. Ahora dice acá, hay un punto muy interesante y es de que cuando hablamos ahora sí, claro, es un servicio, es todo, pero también tiene que ver con las finanzas. ¿Por qué? Abraham lo hizo así financieramente, Jacob lo hizo así financieramente también. Nosotros lo tenemos que hacer así de alguna u otra forma también. Pero vamos a ver la razón. Para ver esta razón, para que lo mantengamos en referencia, en Levítico 27, del 1 al 2, nos va a hablar del diezmo, en todo el capítulo. Nosotros no solamente nos va a hablar del diezmo por medio de las riquezas como las vacas, los borregos y todo eso, sino que también a través de la tierra. Eso es de pronto para que lo puedan leer en sus casas, ahí lo pueden corroborar también. En el versículo 1 a 2 y en el versículo del 30 al 33 hay algo muy especial y es de que es algo santo. Dice que el diezmo será algo santo, kadosh para mí, lo que tú des, en el 30 al 33. Pero vemos de que de alguna u otra forma también el Padre lo permitió como una exigencia en cierto tiempo, en el tiempo levítico. ¿Por qué? Por el pueblo, en ese momento. Pero vemos más adelante de que el Padre realmente no lo exige de una forma como me lo tienes que dar, o sea, hablando del dinero. El Padre de nosotros no nos exige específicamente el dinero así, no, como lo escuchamos de los pastores. Pero el diezmo sí es necesario. ¿Por qué? Porque es un voto. Cuando nosotros diezmamos, damos un voto. Y no es que diezmamos una vez y fue un voto de ese para siempre, no. Sino que es un voto constante. Por medio de nuestros ingresos bendecimos también al Creador. ¿Por qué? Porque bendecimos el fruto, el fruto de la labor de las personas que se dedican también al servicio del Padre. ¿Por qué lo sabemos así? Vamos a ir a Malaquías 3 del 8 al 11. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros no somos fieles con nuestros ingresos. Y porque el Padre de alguna u otra forma sí nos dice que tenemos que ser fieles con los ingresos. Recordemos, el Padre no nos obliga, porque el Padre no obliga a nadie. Pero sí nos dice que aún en eso nosotros debemos ser fieles. ¿Qué dice Malaquías? 3 del 8 al 11. Dice así: ¿robará el hombre Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis: ¿por qué te hemos robado? En vuestros bienes lo tenemos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébame ahora en esto. Dice Adonai Sebaot: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador
y no vas a destruir el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Adonai Sebaot, y todas las naciones os dirán, muy dichosos, porque seréis tierra deseable, dice Adonai Sebaot. Listo. Hay una parte muy especial y es que pues aquí está haciendo una reclamación al pueblo a través del profeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que en ese tiempo los sacerdotes no estaban quedándose con las ofrendas del pueblo, las malgastaban y recordemos de que en ese punto también el sacerdocio era un sacerdocio débil, ¿sí? Entonces, claro, se levanta el padre del profeta y le habla al pueblo y le hace una reclamación. Dice, solo miran ustedes mismos a mí y a mí me engañan, como si me engañaran. Y la nación ha llegado a su fin. Pero miren lo que dice la palabra. Traigan pues todo el producto de la tierra al tesoro, o sea, al alfolí, en la escritura. Y habrá rebusque en él. Luego pruébenme en esto, dice Yahweh Sebaot, si no abriré yo para ustedes las cataratas de los cielos y derramaré mi bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde, los prosperaré. Entonces, de alguna u otra forma, el diezmo, cuando nosotros no somos fieles, desde nuestro tiempo, nuestros ingresos, nuestra intención del alma, aún, realmente no estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos reteniendo algo que pues es para el servicio de Dios. Entonces, pero hay un punto también bien tremendo y es de que de nada nos sirve a nosotros diezmar y dar si la intención de nuestra alma está mal. No dirá, bueno, yo estoy cumpliendo tal vez mandamientos y estoy cumpliendo una ordenanza que mi padre me dejó, estoy cumpliendo algo que el padre me enseñó, pero ouch, pero duele. De alguna u otra forma, eso no bendice, ¿saben? ¿Por qué? Porque ese dinero así que se está dando, ese tiempo que se está dando con carga. Y no se está dando con gozo, no está llegando al punto que es la prosperidad de mi alma prosperando a otros, por medio aún de mis ingresos. ¿Y eso en qué se convierte también? En maldición. ¿Por qué? Porque hace que mi alma sea un alma desagradecida, un alma ingrata. Entonces, el Padre nos habla de esto. El Padre no es deudor de nadie. Si nosotros así mismo damos, ¿qué es lo que promete el Padre? Una bendición, ¿verdad? Y la bendición es espiritual, pero el Padre aún también es fiel con las finanzas. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar desamparados, ni tampoco nos va a dejar mendigar. ¿Por qué? Por testimonio también a los demás y por amor a nosotros. Y aparte de eso, el Padre no nos quiere ver de alguna u otra forma mal, porque nosotros somos, como hablábamos, un testimonio de Él. Pero necesita ver ese punto, recordemos, ese cambio, esa transformación para poder dar. Por último, vamos a ver lo que nos habla Pablo, porque estamos dando un recorrido en la Escritura, porque recordemos, desde tiempo en tiempo. Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, lo vemos en el tiempo de Malaquías, también lo vemos en el tiempo de Pablo. Hechos 7, Hechos no, sino Hebreos. Hebreos 7. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. En este capítulo se habla del sacerdocio, pero toca un punto muy interesante y es hacia quien también le entregamos los diezmos. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significando en primer lugar rey de justicia y luego rey de paz, de Shalom,
es decir, de Salem, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues esto, cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, que dio el diezmo, diezmó lo mejor de su botín. Aquí vamos a ir sacando puntos. Diezmó lo mejor de su botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham, aunque ellos no sean Melquisedec, tenían también que exigir. Y fuera de toda controversia, dice, pero el que no desciende de ellos ha cobrado diezmos a Abraham y ha bendecido al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, vemos puntos aquí a tratar. Lo que Abraham hizo, lo hizo para un futuro, un sacerdocio diferente, como veníamos tratando. Pero también vemos que lo que Abraham hizo era para que el pueblo saliera de la condición de un sacerdocio erróneo, un sacerdocio imperfecto, más que todo, se podría decir, que era el sacerdocio levita, para ser transformado por un sacerdocio santo, como la promesa que veíamos en Éxodo. Pero vemos aquí puntos aún también que son, digamos, no cuesta tanto entenderlos, que es el dar lo mejor. Abraham dio lo mejor, por eso decíamos, él no solamente dio el botín que trajo, sino dio de él. El dar lo mejor es por eso que tal vez no tiene porcentaje, ¿sí? Porque uno puede decir, yo ya di, digamos, el diezmo, o sea, aparte de mis finanzas como un principio y un voto que tengo en mi alma para ser fiel a Dios, porque es necesario. Pero aparte de eso, ahora me están pidiendo algo para una fiesta, por ejemplo. Resulta que aún en esos aspectos también nosotros diezmamos y damos, hablando de lo monetario, porque estamos bendiciendo a nuestro pueblo. Que, no sé, nos piden cierta cosa para poder decorar el Mishkan. Nos piden tal vez un lugar o cosas así. ¿Para qué? Para la obra del Padre. Eso también es un diezmo. ¿Por qué? Yo no estoy dando, y aún en eso también el Padre me prueba, mi intención. Prueba si yo voy a dar lo mejor que yo tengo. O si simplemente voy a pasar al otro lado y ¿qué es lo que voy a hacer? Quejarme. Entonces, hay un punto acá también muy interesante y es que dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí el diezmo lo reciben hombres mortales, sí, lo reciben personas. ¿Por qué? Porque no son ángeles. Como decíamos, no es que uno le entregue el diezmo a un ángel y el ángel se lo entrega a Dios. Es más, Dios no necesita del diezmo. No, pero lo permite para ver nuestra fidelidad. Ahora, esto rompe muchas cosas en cuanto al pensamiento de unos de decir, bueno, yo para qué yo le voy a dar de mi trabajo a los pastores, porque de alguna u otra manera por la rebeldía del alma, muchas veces por el mal testimonio también, eso se ha venido malversando, se ha venido malinterpretando también. Pero aquí la palabra nos dice, es necesario que el diezmo sea entregado a hombres, para que asimismo ustedes puedan bendecir mi obra y a la par me bendigan a mí. Y ya para complementar esto, por último vamos a ir a 2 Corintios 9. Yo sé que esta ya la hemos leído, que bueno, que los que dar
Los que van a dar, den como un dador alegre, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué va más allá, no solamente eso. ¿O por qué Pablo lo está diciendo? Pablo no era una persona natural, él era un hombre del Espíritu. Lo vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 15. ¿Listo? Vamos a ir leyendo. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Por tanto, tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esto vamos a detenernos en un momento. De generosidad y no de exigencia nuestra. Es por eso que hablamos. La generosidad, el diezmo, es una condición del alma de dar. El Padre no obliga a nadie, pero también nos enseña las bondades de un alma que está siempre dispuesta a dar y aún bendecir desde las finanzas. Ahora sí, continúa, por favor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Y poderoso es Elohim para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Listo. Entonces, vemos también otro punto. El que siembra escasamente cosecha. Entonces, es por eso que hay personas que dicen, pero yo diezmo, yo doy. Y dice, yo aparto de ley mi 10% de lo que gano y lo doy. Pero aún así se está sembrando escasamente. ¿Por qué? Porque la escasez no se trata del porcentaje del dinero solamente. La escasez se trata de la intención de mi alma. ¿Con qué disposición yo estoy entregando? ¿O con qué disposición yo estoy sirviendo? Eso también afecta. ¿Cuál es mi disposición al yo servirle a Dios? ¿Lo hago porque me toca? ¿O realmente hay una intención de generosidad, de la prosperidad de Dios en mi vida sea a los demás? Porque eso también se cosecha. Y saben, lamentablemente la forma como se cosecha muchas veces es también con los hijos. ¿Sí? Porque la prosperidad y la riqueza se transmite, así como también la escasez y la pobreza. Entonces, dice acá, siembra, bendice, escuchar. Cada uno de cómo se propuso en su alma, no con tristeza ni por obligación. No con tristeza ni por obligación. Porque el Adón ama al que da con alegría, al que tiene la condición de diezmo. Y poderoso es el Adón para hacer que abunde en nosotros la gracia, la prosperidad del Espíritu. También, a fin de que, teniendo en todo tiempo, siempre todo lo necesario en todo, abunden para toda buena obra. Miren este punto también, esto es algo muy importante. Dios no bendice a cualquiera. ¿Sí? No es que porque una persona diezme o una persona esté en una iglesia es bendecido por Dios, no necesariamente. Aunque sí hay cobertura, sí hay obediencia, realmente el Padre bendice para una abundancia en toda buena obra, o sea, en un servicio. Cuando el alma está obrando para el pueblo. Si no pasa así, entonces, ¿cuál sería el motivo del que Dios nos bendijera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a poder dar. Seguimos. Como está escrito, repartió a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y el que provee semilla al que siembra, miren, esta parte es muy especial, muy importante. El que provee semilla al que siembra, también proveerá pan y alimento
y multiplicará su semilla, y hará crecer los frutos de su justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la ayuda de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, de los siervos, sino que también abunda en acciones de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se provee o se suministra, se bendice el alma de un siervo, de un santo, también se está bendiciendo el alma de todos aquellos que escuchan la voz del Padre a través de ese siervo. Y miren lo bonito que también el Padre promete, el proveer semilla para aquel que siembra. ¿Por qué? No se trata solamente del dinero, porque de nada me sirve a mí dar dinero a mis pastores, a mis siervos, si yo soy desleal, por ejemplo. De nada a mí me sirve darle dinero a mis siervos, a mis pastores, si yo mantengo una mala actitud, doy mal testimonio en mi hogar o doy mal testimonio en mi comunidad. Ahí yo no estoy bendiciendo. Pero miren que esta semilla que el que siembra es también una oportunidad de crecimiento para otros por medio de mi testimonio. Dice acá, siendo enriquecido, y multiplicará su semilla, multiplicarán entonces sus frutos, harán crecer sus frutos, los frutos en su justicia, en su testimonio, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Elohim. O sea que también por medio del diezmo nosotros guardamos el alma de nuestros pastores, ¿sí? Por medio de nuestra lealtad, de nuestro testimonio. Por medio de eso nosotros también los alegramos a ellos. ¿Por qué? Porque estamos trayendo bendición a sus vidas y no carga. Y eso hace que nosotros bendigamos también a Dios. Ok, en ese punto. Ahora, porque la ayuda de este servicio no solo suple las necesidades de los santos, sino también abunda en acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesan las verajá, dice acá, o también como las buenas nuevas, como el Evangelio, dice, del Maestro. Y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos. Y en la oración de ellos, por ustedes, por amarlos, a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en ustedes. Gracias a Dios por su regalo inefable. Entonces, retomando ya entonces lo que hemos hablado. Y ahora hay más claridad respecto al diezmo, ¿verdad? Ya ahora entonces sabemos de que el diezmo no solamente se trata del dinero, pero el dinero sí es importante. Y de que nosotros por medio del diezmo bendecimos la vida de los siervos y por lo tanto bendecimos a nuestro pueblo. Y de que aún también por medio del diezmo, que no se trata solamente de el 10% que nosotros fielmente apartamos, porque sí es importante que nosotros apartemos un 10%, porque es también orden, pero se trata de la intención con la que nosotros damos todo, lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, el dinero, los recursos que tenemos para bendecir la obra de Dios. Y eso hace que nosotros seamos asimismo prósperos, genera una transformación, y ahí ya nos ayuda también a tener fuerza. Entonces pues eso era realmente lo que el Padre también traía y aún me enseñaba a mí para pues venir a hablar acerca de lo que también pues el Padre entonces nos ministra en este día. Entonces pues bendecimos a todos, les damos gracias por conectarse y anhelamos que también en este tiempo el Padre sea bendiciendo sus vidas y sus hogares. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel
de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá: vive Dios, quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios, quien hizo subir a los hijos de